Hola, bienvenidos a Review. Yo soy Pablo. Bueno, si estás aquí es porque te estás preguntando cuándo es el mejor momento del año para visitar Japón. Sinceramente esta es una respuesta un poco subjetiva, porque obviamente dependerá de lo que a mí me gusta, un poco lo que les voy a contar. Pero para mi forma muy humilde de ver, cada una de las estaciones tiene lo suyo y es muy especial. Claro, al final les voy a decir cuál es mi favorita. Pero por ponerles una cosa, en la primavera tienen muchas flores, es el momento en el que puedes ver árboles como el sakura, que es el cerezo, con sus flores cayendo como si fuera nieve. En Japón tenemos la costumbre de admirar estas flores del cerezo y también de los ciruelos, por ejemplo, le llamamos hanami. Y es un momento muy especial en la cultura japonesa. También porque se empieza a sentir un poquito el calorcito ya de la primavera y como estamos dejando atrás el invierno, obviamente, ¿no? También el verano es muy especial porque tenemos todos los festivales que le llamamos Matsuri. Entonces nos reunimos muchas veces a bailar, por ejemplo, en el Obon, que es un baile tradicional. Bueno, es una fiesta tradicional a los muertos y nos acostumbramos a bailar, comer muchas cosas ricas y también comemos lo que se conoce como kakigori, que son, digamos, raspados o nieves. Es hielo con sabor prácticamente y son buenísimos. También es el momento perfecto si quieres probar el yakisoba, los takoyaki y tantas otras comidas, digamos, callejeras de Japón. Te va a encantar el verano en ese sentido. Obviamente el verano tiene también un poquito de dificultades. Por ejemplo, la humedad y el calor son extremos en algunas zonas de Japón. Entonces tienes que tener mucho cuidado si eres un poco sensible a este tipo de cambios de temperatura tan fuerte. El otoño a mí me fascina también. Es un momento muy especial porque las hojas aquí en Japón cambian de color muy visual. Es muy claro cuando está llegando el otoño. Puedes ver de los verdes más oscuros pasando por todos los claros, convirtiéndose en amarillos hacia los naranjas, hacia los rojos intensos como el color de los labios de Blancanieves, como dirían. Es un momento espectacular y ves unos templos metidos en las montañas con estos árboles cambiando de color que son fabulosos. De igual modo ya no hace tanto calor, entonces empiezas a sentir un poquito esa libertad de poder salir, de disfrutar caminando, de estar un poquito más en actividades al exterior sin estar sufriendo esa humedad y calor extremo. Aunque claro, entre el verano y el otoño está la temporada de lluvias y de tifones en Japón, entonces también checa mucho con el servicio meteorológico cuándo es el mejor momento para volar o cuándo te conviene a ti dependiendo de lo que quieres hacer. Considera que si vas a estar aquí una semana en Japón y te toca 3 días de fuertes lluvias y tifones, pues se te fue la mitad nada más en estar probablemente encerrado o con un paraguas para todos lados. Por último, pero no menos, está también el invierno, que es fenomenal. El invierno en algunas partes de Japón es extremo, pero me refiero a metros y metros de nieve. Incluso hay festivales para hacer esculturas de hielo y de nieve. En Hokkaido, en Sapporo, tienen esculturas pero que son prácticamente como si fueran carros alegóricos de carnavales de pura nieve. Y no solamente en Hokkaido, hay lugares como prácticamente todo el norte de Japón que nieva tanto que la gente tiene que salir muchas veces del segundo piso de sus casas. Y no solo, también tenemos por ejemplo lo que nosotros le llamamos los Alpes japoneses, que son unas montañas, unas cordilleras entre Nagano y Gifu, dos prefecturas, donde se puede esquiar y hacer deportes invernales perfectos. Ahí estuvieron las Olimpiadas de Nagano, no sé si se acuerdan. Yo he ido a esquiar ahí y me encanta. Si lo tuyo es la nieve, es un lugar maravilloso. Aparte, el cielo azul en lugares como Kanto y como en Kansai del invierno es impresionante. Ya no llueve nada y hay un viento muy rico, frío, pero rico, que hace que tengas unas vistas y unas fotos maravillosas. Es el momento también fenomenal para sacar el cielo azul, el Fuji con nieve y el lago enfrente. Es fabuloso. Si estás en búsqueda de aventuras invernales, también Japón en invierno te lo da todo. Antes de revelarte cuál es mi estación favorita y cuál te recomiendo especialmente, te invito a que le des like al video. Y bueno, quizás ya era bastante obvio, pero mi estación preferida es el otoño. El otoño para mí significa tantas cosas. Es de que ya pasaron las lluvias fuertes, de que ya pasó el calor extremo, ya no tengo que usar el aire acondicionado, puedo salir tranquilamente a pasear, disfrutar colores muy intensos, muy interesantes, muy bonitos. Me encanta también como fotografía. Es el tipo de época en la que puedes comer un helado sin sentir todavía ese escalofrío que te pasa por todo el cuerpo por el viento, pues eso, helado, ¿no? A diferencia de la primavera, que también me gusta mucho la primavera, la cantidad de colores tan distintos de las hojas a mí es algo que me envuelve, ¿no?
soy bastante de otoño. Entonces yo te recomendaría muchísimo la segunda mitad de otoño. Y de venir a Japón de turista, ¿qué tipo de experiencia te gustaría tener? ¿Qué época, qué estaciones te gustaría conocer? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Muchas gracias por ver hasta el final. Bye bye, mata mi tene, jikai mo o tanoshimi ni.